Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar rápidamente, vamos a comenzar porque vamos a tener poco tiempo y vamos a hablar de gastrectomía. Vamos a hablar específicamente hoy de cuidados de enfermería en los pacientes que son operados, que digamos tienen una resección parcial o total del estómago y a esto los conocemos como una gastrectomía. Entonces, sin más, vamos a comenzar ya con la clase. La idea es que vayamos viendo lentamente, paso por paso. Como decíamos, si definimos, tenemos que definir a gastrectomía es la extirpación parcial o total del estómago, sería una gastrectomía parcial o total, ¿sí? Y nosotros hoy vamos a explorar algunas técnicas quirúrgicas, no porque, digamos, específicamente sea nuestra función, pero sí es importante que reconozcamos qué tipo de tratamiento quirúrgico se llevó a cabo para reconocer las distintas anastomosis que se han realizado y con esto tener idea de las potencialidades o de las posibles complicaciones. Agregado a esto, las causas que hoy, digamos, tienen mayor relevancia para llegar a esta situación quirúrgica de gastrectomía, básicamente, como ven ustedes, remarcado en color rojo, es el cáncer gástrico, ya que la úlcera y la gastritis erosiva, por digamos, un avance que ha tenido todo lo que tiene que ver con los medicamentos que han demostrado mucha efectividad con relación al tratamiento clínico de tanto la úlcera como la gastritis, nos deja que el cáncer gástrico muchas veces es una de las situaciones clínicas que más nos va a enfrentar con relación a una gastrectomía. Dicho esto, lo que les quería contar es hacer un repaso seguramente para ustedes de la clínica, del tipo de paciente que nos podríamos encontrar cuando estamos en presencia de una persona que está cursando un cáncer gástrico. Obviamente puede tener melena, hematemesis, epigastralgia, dispepsia, disfagia, síndrome de retención gástrico, es decir, no puede retener el contenido del estómago, dolor abdominal, astenia, anorexia, adinamia, esto muy común en todas las patologías neoplásicas, y obviamente va a estar todo esto acompañado de pérdida de peso. El diagnóstico es sumamente importante para, obviamente, después del abordaje quirúrgico. Puede hacerse tanto por veda o por FEDA, ¿sí? Por una seriada esófago-gastroduodenal, o obviamente también por una tomografía axial computada. Cuando decimos veda o FEDA, la diferencia está en que uno es video, endoscopía digestiva alta, y la otra es una fibroendoscopía digestiva alta. Es solamente esa la diferenciación. Y los estudios, obviamente, prequirúrgicos, estos pacientes van a ser sometidos a una cirugía de mediana complejidad. Es radiografía de tórax, obviamente, electrocardiograma con riesgo cardiológico, un laboratorio completo y también un funcional respiratorio. Muy importante debido a que el postoperatorio se puede ver muy complicado si los pacientes después tienen algunos problemas para, por ejemplo, tener una buena función ventilatoria, expulsar las secreciones que pudieran tener. Es decir, por eso hay que manejar muy bien varios puntos con relación a la preparación de estos pacientes. Bien, las intervenciones, como decíamos, en el preoperatorio son el apoyo psicosocial, es decir, obviamente estos pacientes van a necesitar mucho apoyo, es decir, contención, educación, optimizar el estado nutricional. Obviamente es muy difícil, ya hay pacientes que llegan a esta situación quirúrgica con un cuadro de desnutrición, entonces hay que obviamente tomar como una alternativa la nutrición parenteral preoperatoria y digamos, preparar a los pacientes para que puedan soportar. Un buen estatus nutricional es muy importante para el resultado posoperatorio. El manejo del dolor, ¿por qué es tan importante el manejo del dolor?
porque, digamos, en el posoperatorio, si no hay una buena expansión de la caja torácica, si no hay una movilización precoz, se corren muchos riesgos desde el punto de vista de las neumonías hipostáticas, las complicaciones trombóticas. Entonces, el manejo del dolor para una movilización precoz es sumamente importante en este tipo de pacientes. Y como decíamos, obviamente la educación, ¿no? La educación es sumamente importante. Bien, ahora vamos a ver algunas de las técnicas. La técnica que ya obviamente se ha dejado un poco de usarse, aunque en algunas situaciones clínicas todavía se utiliza, es la considerada como la Billroth 1. Y esta es una cirugía muy rápida, por eso hoy por hoy todavía puede llegar a ser una chance de utilización en pacientes que tengan un problema para soportar cuadros o situaciones quirúrgicas muy largas. Y fíjense que es la sección de una parte del estómago. Fíjense ustedes que se reseca una parte del estómago. Aquí tenemos una gastrectomía subtotal en este caso, pero hay una unión directa del estómago con digamos, el duodeno. Y se pierde en este caso todo lo que vendría a ser el esfínter pilórico y la llegada del esfínter de Oddi, ¿sí? O sea, se pierde esto, es decir, queda como si fuera una manga. Fíjense ustedes que hay una unión término-terminal, es decir, se enfrentan tanto el remanente que quedó del duodeno con el remanente que queda del estómago. Entonces esto se transforma en una anastomosis gastroduodenal término-terminal, porque son enfrentadas las dos neobocas que quedan después de la resección que se realiza una contra otra. Obviamente esta cirugía tiene, digamos, desde el punto de vista fisiológico algunas complicaciones porque se acelera muchísimo el tránsito intestinal, ¿sí? Y hay una disminución un poco en la capacidad absortiva, ¿sí? Entonces hay que tratar a estos pacientes con unas dietas de absorción alta, tratar de disminuir la velocidad en todo lo que vendría a ser el vaciado gástrico, que ya más adelante vamos a ir viendo. Después podemos hablar entonces de una modificación que se fue realizando y este mismo médico Billroth logró modificar el mismo, se dio cuenta de las necesidades que tenía de que tuviera una mejor tolerancia fisiológica, una mejor tolerancia postoperatoria y que tuviera una vida media del paciente mucho más aceptable. En estos casos son pacientes que tienen obviamente una posibilidad de sobrevida mayor. Y acá aparecen tres suturas o anastomosis. Fíjense, la primera es conocida como munión duodenal, porque se despega el duodeno, pero se conserva el munión con todo lo que tiene que ver la llegada de los conductos hepáticos y pancreáticos. Recuerden que aquí al duodeno, al esfínter de Oddi, llega tanto el conducto colédoco, que es la suma de los conductos hepáticos menores y mayores, y también llega el conducto de Wirsung y de Santorini, que son los responsables de traer el jugo pancreático. Entonces, lo que se hace aquí, la unión que se hace con el estómago y con el intestino delgado, ya no es gastroduodenal, sino que es la segunda porción del duodeno es el yeyuno. Entonces es gastroyeyunal y tampoco es término terminal, porque es término, sí, desde el punto de vista del estómago, porque aquí fíjense que se cierra y queda este espacio, pero es lateral desde el punto de vista del intestino. Es decir, que la anastomosis es gastroyeyunal, pero es término lateral. Y si ustedes ven cómo continúan las flechas, esto tiene que ver con el seguimiento peristáltico, ¿sí? Entonces, también se notó en esta cirugía
que si ustedes seguían este seguimiento peristáltico, corríamos el riesgo de que si esto seguía para arriba, podía volver por peristaltismo, lo que había salido por este lado podía volver por este otro lado. Entonces, ¿qué se buscó? Se buscó que por peristaltismo no va a volver, y para que no llegara de vuelta a subir hasta acá arriba, se une, se hace otra sutura lateral en este caso, porque es el lateral con el lateral, ¿de qué? Del también yeyuno, o sea que esta es una anastomosis yeyuno-yeyunal, porque se une una porción del yeyuno con otra porción del yeyuno. ¿Qué hace? ¿Qué efecto logra esta anastomosis? Que este peristaltismo, en vez de regresar, vaya directamente hacia abajo. ¿Sí? Entonces, tenemos, en este caso, en la Virrow 2, tenemos una primera anastomosis, munión duodenal, una segunda anastomosis, yeyunal, perdón, y una tercera anastomosis yeyuno-yeyunal. Si vamos al caso, esta es terminal, esta es término lateral y esta es latero-lateral. 3 anastomosis. Y ahora seguimos avanzando y nos encontramos con las diferencias vistas en una, en una esquematización, como nos encontramos que la Virrow 1 es directamente la continuación del estómago y el duodeno, ¿sí? Es muy sencilla, muy rápida la operación, por eso ya hoy por hoy no es tan utilizada, porque no es tan fisiológica. En este caso, fíjense que acá se hace una término lateral, acá se hace el Brown al pie que decíamos hoy, y acá se mantiene el muñón duodenal. Obviamente, como se mantiene el muñón duodenal y sigue recibiendo todas lo que es las sales biliares y los jugos pancreáticos, este paciente tiene mucho mejor, desde el punto de vista de la absorción, mucha mejor adaptación fisiológica que este paciente, que tiene la misma capacidad de estómago, pero en este va a ser más difícil la absorción y en este va a ser mucho mejor la absorción. La diferencia entonces, el tiempo quirúrgico, obviamente este tiene mayor tiempo, porque tiene, como repetimos, pregunta de examen, 3 anastomosis. Una anastomosis terminal en el muñón, una gastro yeyunal, que es término lateral, y una yeyuno-yeyunal, que es latero-lateral. Y ahora avanzamos a una de las que más utilizadas en la actualidad, que se conoce como I de Rux. ¿Y por qué se conoce como I de Rux? Porque si uno mira la imagen, da la perspectiva de que es una Y, ¿sí? Y acá tenemos entonces el estómago, que queda totalmente aislado. Este vendría a ser el nuevo estómago que nos queda. Entonces tenemos una gastro-yeyunal, una unión, una anastomosis terminal gastro-yeyunal. Acá ya no unimos el estómago con el duodeno como era la Virrow 1, sino con el yeyuno. Y conservamos este remanente de estómago, en el caso que se pueda. Esto es un esquemático, quizás acá se sacó parte de esto y quedó solamente, ¿qué cosa? Solamente el muñón duodenal, que puede ser toda esta parte, ¿sí? Toda esta parte o esta parte. ¿Por qué se conserva el muñón duodenal? Porque, como ustedes ven, sigue siendo aportado por el sistema biliopancreático, como decíamos hoy, que recibe del colédoco y del páncreas, que está acá atrás. Acá atrás tenemos el páncreas, que está pegado acá. Entonces es mucho más funcional. ¿Y cómo unimos a esta porción duodenal? Se lo unimos ¿a quién? A esta porción yeyunal. Fíjense, hacemos este duodeno que nos quedó, hacemos una unión término lateral, ¿sí? Y lo unimos al duodeno, el duodeno al yeyuno. Entonces tenemos, por este lado viene la ingesta de este paciente con este remanente de estómago que quedó, que se va a unir
a todo lo que es el sistema biliopancreático que va a volcar su contenido aquí. Y esto avanza y avanza y avanza y se va para acá abajo. Entonces acá, ¿qué tenemos? Una anastomosis gastroseyunal, una anastomosis duodeno-yeyunal y una anastomosis acá conservando el muñón duodenal. Bueno, y continuando, entonces, vamos a hacer como un repaso, un ordenamiento de las intervenciones de enfermería en el postoperatorio. Obviamente son pacientes que tienen una cirugía muy larga, que están obviamente también con preparaciones muy agresivas, así que siempre hay que tener mucha necesidad, atención a la necesidad de líquidos, ¿sí? Y de electrolitos. La posición, en este caso del paciente, es importante, hay que mantener la cabecera elevada, mínimo a 30 grados. Esto va a contribuir mucho con la prevención en complicaciones pulmonares, por eso hay que siempre rápidamente hay que tratar de manejar el dolor para que los pacientes puedan expectorar en el caso de que rápidamente se movilicen, puedan sentarse al borde de la cama, rápidamente puedan comenzar a movilizar las secreciones que puedan tener acumuladas. En el caso de que hubiera sonda nasogástrica, esto no pasa siempre, pero en algunos casos puede ser, que la sonda nasogástrica cumpla la función de protección de la anastomosis, porque obviamente a veces queda muy poco remanente de estómago, entonces diría, ¿para qué quiero una sonda nasogástrica? Bueno, la sonda nasogástrica en algunos casos es para proteger la anastomosis, es transanastomótica. Bueno, obviamente los drenajes, va a tener este paciente generalmente drenajes abdominales cortos, apilofusores, ¿sí? Así que hay que controlarlos, obviamente hay que roturarlos en el momento del ingreso y hay que mantener siempre aspirativos los mismos para que estén funcionando. Hay que prestar mucha atención, el cuidado de la herida, ¿sí? Hoy por hoy tenemos la posibilidad de que hay mucha alternativa con relación a la laparoscopía, pero muchas veces es necesario hacer un abordaje a cielo abierto. Se inicia la operación de forma laparoscópica, pero muchas veces hay que convertirla y en este caso la incisión más utilizada es la mediana, ¿sí? Es la mediana supraumbilical, ¿sí? No necesariamente suprainfraumbilical, pero sí supraumbilical. O también puede ser utilizada la palamediana izquierda, ¿sí? Por la ubicación del estómago. Esto depende también del cirujano. Y obviamente, como decíamos, fomentar la deambulación es muy importante, muy importante. Y el cuidado del drenaje de tórax en el caso de que haya tenido un abordaje también torácico, porque a veces, de acuerdo a la situación quirúrgica que enfrenta el paciente, que haya que hacer algún abordaje también en esófago, o sea, una gastrectomía muy ampliada, a veces hay que hacer un ingreso por tórax. Y si hay que hacer un ingreso por tórax, obviamente hay que, de manera, digamos, preventiva, hacer un neumotórax para poder ingresar a la caja torácica. Que después, una vez terminado el acto quirúrgico, el paciente va a salir con un drenaje de tórax para poder expandir rápidamente ese pulmón. Bien. Diagnósticos, como para que podamos empezar a pensar un poco el estatus de que va a presentar este paciente posoperatorio. Fíjense en la cantidad de riesgos que presentan este tipo de pacientes. Riesgo de hemorragia, obviamente, ¿sí? Riesgo de shock hipovolémico, riesgo de shock neurogénico, problemas pulmonares, por eso es tan importante esta profilaxis respiratoria y estar muy atento a la ventilación. La evisceración, consecuencia de dehiscencias, decimos que hay muchas anastomosis realizadas, anastomosis muy delicadas, como son anastomosis, por ejemplo,
en todo lo que es vías biliares, las anastomosis, como ya vimos en cada una de las técnicas quirúrgicas, ¿sí? Y estas dehiscencias pueden provocar fístulas. Las fístulas son complicaciones que pueden darse hasta los 10 días del posoperatorio, y obviamente la disminución de la movilización en este tipo de pacientes puede generar trombos, por eso es tan importante la deambulación precoz. Cuando hablamos de prevención de las complicaciones pulmonares, teniendo en cuenta de que el paciente haya tenido que haber sido colocado con un drenaje de tórax, la posición es semi-Fowler, 45 grados, hay que propiciar las respiraciones profundas, la tos productiva, ¿sí? La tos en cascada, la valoración de la función respiratoria debe ser monitorizada con mucha frecuencia, mínimo una vez cada 4 horas, una vez por turno, y obviamente, como decimos siempre, estamos haciendo hincapié en fomentar la deambulación precoz, que esto lo que hace es precisamente mejorar todo el cuadro desde el punto de vista musculoesquelético, disminuye la posibilidad de trombos y mejora la capacidad ventilatoria. Una de las complicaciones que se puede dar es el síndrome de vaciamiento rápido debido a la disminución de la capacidad del estómago. Entonces, en estos pacientes se puede llegar a hacer algunas estrategias para que ese vaciado del estómago no sea tan rápido ni violento, que en algunos casos pueden hasta provocar reflejos vagales o algunas complicaciones con relación al manejo hemodinámico de los pacientes. Entonces, algunas estrategias desde el punto de vista de enfermería podrían ser, ni bien el paciente termina la ingesta, recostarlo 20 minutos para disminuir, desacelerar el vaciado gástrico. También puede procurarse que la ingesta no se vea también, digamos, con líquidos, o sea, que los líquidos sean mínimo entre media hora y 40 minutos antes, ¿sí? Y media hora, 40 minutos, una hora después de las comidas, porque esto también aumenta la velocidad del vaciado gástrico. También la ingesta de carbohidratos, ¿sí? En particular sacarosa, glucosa, los hidratos de carbono de este tipo también aumentan la velocidad de vaciado gástrico. Vieron ustedes que muchos deportistas antes de hacer una actividad ingieren carbohidratos, ingieren fideos, ingieren todo ese tipo de comidas que son rápidamente digeridas y rápidamente se evacúa el estómago, y de esa manera quedan un poco mejores para la actividad física. En este caso hay que tratar de propiciar de que no sea algo que pase. Por eso por ahí se pueden ir reduciendo la ingesta de estos tipos de carbohidratos y que sea progresivo. Y en algunos casos hasta se puede llegar, cuando esto es muy intratable, se pueden llegar a administrarse antiespasmódicos, que lo que van a hacer es disminuir los movimientos peristálticos, y esto puede ser que también demore el vaciado gástrico. Bien, obviamente hay que tener muy en cuenta el apoyo nutricional, porque son pacientes que llegan ya con un problema realmente complejo desde el punto de vista nutricional, y obviamente se van a ir también con una capacidad disminuida al principio hasta que se adapten. Entonces es muy importante el apoyo nutricional. Decíamos también por la necesidad que tenemos de que esas anastomosis no tengan riesgo de dehiscencia, ¿sí? En estos pacientes que tienen patología esofágica, gástrica, hay que trabajar en el apoyo o soporte nutricional antes, durante y después de la intervención, ¿sí? Y el apoyo muchas veces se continúa en el apoyo nutricional domiciliario. Bien, esto por ahora es un poco lo que yo quería comentarles, ¿sí? Y me parece que con esto, con las preguntas que ustedes puedan hacerse a partir de ver este video, me las
las podemos contestar en la próxima clase o me las van mandando. Y para un poco la idea es esta, presentarles un poco el tema para que lo vayan viendo y que después podamos juntos verlo y afinar todas las preguntas que aparezcan. Así que los invito a estudiar, chicos, y nos vemos en la próxima clase. Espero que les haya servido el hecho de que tengan esta aproximación con el tema. Nos estamos viendo. Hasta luego.